Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros y estar pendientes de cada uno de los programas, de esta información que junto a estos valiosos invitados, sabios invitados, todos los días podemos aprender algo nuevo. Hoy hablaremos de la psicología humanista. La psicología tiene tres corrientes: conductista, psicoanalista y humanista. Ver el lado positivo de los seres humanos. Todo lo que enseñamos en este diario de Diana, la actitud, ser positivo, cómo podemos cambiar nuestra realidad si no nos gusta la que tenemos actualmente. Victoria Cadarzo hoy nos acompaña, a ella le damos la bienvenida, las gracias por acompañarnos, te saludamos desde acá, un abrazo hasta España. ¿Cómo estás, Victoria? Pues estoy encantada de estar de nuevo con vosotros y bueno, pues aquí dispuesta a contestar todo lo que me preguntes. Victoria, me llama mucho la atención que algunos seres humanos cuestionan la actitud de otras personas, se cuestionan cuando se les habla de positivismo, cómo que uno tiene que ser positivo en las adversidades y cómo es que uno tiene que tener una actitud cuando se está pasando momentos poco fáciles o complicados en la vida, o como es mejor decirlo, por algunos desafíos. Mi pregunta es, ¿cualquier ser humano tiene la capacidad de desarrollar ese positivismo, una actitud frente a la vida? ¿Qué importa las creencias o lo que tenga en su cabecita, por negativo, entre comillas, que sea? A ver, es positivo en el sentido de que la línea humanista cree en el potencial del ser humano para desarrollarse a sí mismo y considera que si no se ha desarrollado óptimamente es porque no se han dado las circunstancias, y si no se han dado las circunstancias, pues entonces es que no ha podido desarrollar esas capacidades que trae innatas. Entonces cree que el ser humano es positivo, que no tiende más bien a la parte negativa, no hace diagnóstico, tiene una hipótesis de trabajo, no considera al cliente como un paciente pasivo, sino que es activo y que pide lo que desea en una terapia y en un proceso terapéutico. Entonces, lo que está haciendo todo el tiempo es propiciando el desarrollo de esa persona desde lo más interior a la manifestación más exterior. Quiero que hablemos del miedo en este momento. ¿Cómo pensamos el miedo? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para transformar el miedo en esa energía que nos impulsa a ser más creativos, a hacer las cosas de otra manera? Mire, yo siempre digo, y a lo mejor me repito ya que en otra entrevista a lo mejor lo he dicho, que realmente hay dos energías, la energía del amor y la energía del miedo. Cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, estamos en el miedo, y el miedo tiene distintas manifestaciones, desde el susto, terror, pánico, inseguridad, ¿no? Y cuando nosotros estamos en el amor, quiere decir que nos sentimos atendidos, aceptados, apreciados, pues que realmente nos quieren como somos, entonces manifestamos nuestro mejor ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros cuando hemos ido creciendo no nos han valorado como éramos, sino que nos querían cambiar a la imagen y semejanza de nuestros padres o de la sociedad en la que pertenecemos, pues entonces nosotros hemos ido escondiendo nuestro auténtico ser y creando una coraza y una personalidad falsa para poder estar en el entorno que nos haya tocado. Entonces, lo bueno que tiene el enfoque humanista es que empieza a ir quitando esas defensas y esas capas que todos hemos construido para lidiar con los miedos de no ser queridos como somos, y conseguir que la persona se manifieste de una forma natural y de una forma pues honesta con sus auténticas necesidades, sus auténticas emociones, sus auténticos deseos, y no teniendo que fingir para adaptarse a la sociedad que le ha tocado. Cuando experimentamos emociones desagradables, es un indicativo de que algo no anda bien. ¿Cómo hacer para empezar a transformar esas emociones? ¿Cómo hacemos para saber que realmente son señales de algo que hay que aprender? ¿Y cómo realmente empezamos a aceptar nuestras emociones para que nos sirvan como indicativo de algo? Pues mira, nosotros desde el momento en que nacemos ya vamos sintiendo
que incluso antes de nacer sentimos, ¿no? Pero como que desde el momento que nacemos vamos sintiendo si estamos bienvenidos o no somos bienvenidos, si nos quieren o no nos quieren, si somos un estorbo, si no somos un estorbo, si merecemos estar ahí o no merecemos estar ahí. Todo eso que va dejando un pozo, y ese pozo nosotros nos va generando una activación. Esa activación luego se convierte en una emoción. Y detrás de cada emoción hay una necesidad. Entonces son necesidades no resueltas que generan una activación, que generan una emoción, y esas emociones, cuando las atendemos o las empezamos a sentir y les prestamos atención, se convierten en sentimientos. Y esos sentimientos, si les damos mente y entendemos lo que nos quieren decir, pues son pensamientos, y esos pensamientos se convierten en creencias, y esas creencias van condicionando nuestra vida. O sea que de base está toda la energía de todas las cosas que nos han pasado, positivas y negativas, que van dejando como un pozo, y esa energía genera las emociones, que genera los sentimientos, que genera los pensamientos, que genera las creencias, que generan los comportamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo eso que hemos ido bloqueando porque nos ha hecho daño, irlo liberando, pudiéndolo atender, porque en realidad no es nada malo. O sea, en el momento que nosotros liberamos esa energía de las emociones, conseguimos un estado de equilibrio y de paz y de tranquilidad que nos da mucho bienestar. Hola, soy Carolina Bamón y hoy quiero darte una pequeña píldora acerca de cómo tomar decisiones. Resulta que muchas veces nos vemos enfrentados a tomar decisiones para saber cuál es el rumbo que vamos a tomar en la vida. Importantísimo tener clarísimo que para tomar decisiones necesitamos tener clarísima nuestra visión personal. Hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr, cómo me quiero desarrollar, a dónde yo quiero llegar. Esa visión personal es la que te va a permitir en el momento, en cada día, tomar las decisiones apropiadas que te acerquen de manera permanente, paso a paso, a lograr esa visión personal. ¿Estás visualizándote? ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Sabes cuál es el camino que quieres recorrer? Ese será la cimentación de tus decisiones. Así que te invito a construir tu propia visión personal. ¿Cómo librarnos de lo que no hemos atendido? Si algo nos sigue perturbando es porque no lo hemos atendido, no lo hemos prestado suficiente atención. Entonces aquí, ¿cómo juegan el pensamiento? ¿Cómo juega la emoción? Porque estar triste continuamente agota, estar iracundo constantemente agota. Estas emociones que podemos llamar poco agradables o desagradables, que nos hacen sentir sensaciones muy extrañas, realmente agotan si no trabajamos en ellas. Sí, mira, el tema es que nosotros normalmente, como no nos han enseñado, pues lo que hacemos es que nos sentimos mal, bloqueamos y lo metemos hacia adentro. Ajá. Volvemos a sentirnos mal y lo bloqueamos. Entonces, lo que promulga el enfoque humanista es que hay que expresar. Hay distintas, dentro del enfoque humanista hay distintas líneas de psicoterapia, ¿no? Entonces, unos expresan más las emociones, otros expresan más las necesidades, otros expresan más la comunicación entre los unos y los otros, pero en el fondo lo que se trata es expresar lo que te está generando ese malestar. Cuando tú te sientes escuchado, no juzgado, entendido, aceptado y sientes que realmente te quieren como tú eres, entonces tú empiezas a soltar ese malestar y empezar a conectar con el bienestar, porque es como la polaridad opuesta. Entonces, ¿cómo se hace? En gran parte hablando de ello, en un ambiente de seguridad, donde tú sientes que no te van a juzgar, donde se establece una relación terapéutica que es una relación amable, enfocada en el cliente, pero que no es una relación en la que el terapeuta está analizando, sino que el terapeuta está facilitando el proceso del cliente. Y entonces no es que yo te voy a juzgar y te voy a categorizar, sino realmente la psicología humanista no hace diagnóstico, lo que hace es una hipótesis de trabajo, de que esta persona puede sentirse así porque tal vez no se ha sentido querido, no se ha sentido apreciado, y entonces con esa hipótesis de trabajo va haciendo reflejos para que la persona,
cuando habla de lo que le pasa, se vaya dando cuenta por sí mismo y decida por sí mismo lo que le va mejor a sí mismo, en vez de lo que nos han ido educando e ido condicionando en la dirección que creían nuestros padres o las personas que nos rodeaban. Esa persona que está al otro lado, que me escucha, que está pendiente de mis actitudes, de lo que escucho, de cómo me muevo, es una persona que me está escuchando ante todo, y que lo más importante es que me está ayudando a descubrir mis propias respuestas. Yo no puedo ir donde un coach, un psicólogo, un especialista a que me solucione la vida. Yo le voy a contar qué es lo que me pasa y él me va dando una guía para que yo misma descubra lo que necesito, que le dé respuesta a mis propias preguntas. Eso es. El terapeuta puede darte educación en el sentido de explicarte por qué las cosas son como son. Por ejemplo, te puede explicar el sistema nervioso, te puede explicar qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué es una creencia, te puede explicar una serie de cosas, ¿no?, de cómo se producen las relaciones y demás, pero luego lo que pretende es que tú llegues a que tú decidas lo que tú crees que es bueno para ti. Entonces, el terapeuta es un facilitador de tu proceso, que te escucha atentamente, que no te juzga y que está ahí para apoyarte en tu proceso, que es lo que hubieras necesitado de base de tus propios padres, y entonces no tendrías que haber tenido que ir a un terapeuta, porque entonces habrías desarrollado tu personalidad de una forma sana. Mira, a veces por tantas cosas que tenemos en la cabeza no gestionamos nuestras emociones, y las emociones finalmente empiezan a hacer muchas cosas en nuestro cuerpo. Acuérdate que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces más adelante se puede pagar factura por tantas cosas que nos quedamos en silencio, pensamos en ellas constantemente, pero no las gestionamos. ¿Cómo aprender a gestionar estas emociones para liberarnos de tantas enfermedades y de tanto sufrimiento? Mira, yo siempre digo, y vamos, esto es parte de la psicología humanista, que el proceso terapéutico tiene 3 partes. Primero me tengo que dar cuenta de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, que muchas veces funcionamos en piloto automático y no somos ni conscientes de lo que hacemos, ni por qué lo hacemos, ni cuándo lo hacemos, ¿no? Pero lo primero que tengo que darme cuenta es lo que hago. Lo segundo que tengo que darme cuenta es que lo que hago tiene un impacto en el entorno, en las personas, y que yo también soy agente del resultado que reciba luego de vuelta. O sea, que no puedo echar la culpa afuera, que tengo que responsabilizarme de que mi comportamiento afecte a los demás y los demás afecten luego mi comportamiento. Entonces, aceptar esto ya es como un paso de convertirme en un ser autónomo que confía en su propia capacidad y que empieza a entender que también participa del resultado, ¿no? Que muchas veces pues tenemos una actitud de que el problema está ahí fuera y yo no tengo ninguna parte en el problema. Y la tercera parte es que cuando me doy cuenta de algo, ya acepto mi parte de responsabilidad en ello, entonces puedo transformarlo. ¿Lo transformo cómo? Pues por un lado puedo transformarlo mediante el hablar. Me voy dando cuenta de aspectos que no me había dado cuenta antes, porque me empiezo a escuchar a mí mismo, porque no me he sentido escuchado y ahora empiezo a escucharme. Cuando me ayudan a indagar mis emociones, me voy dando cuenta de lo que voy sintiendo. Cuando me ayudan a indagar más allá de mis emociones, me doy cuenta de las necesidades que tengo y cómo afectan a mi cuerpo y cómo me hacen hacer determinados comportamientos para que no me hagan daño, ¿no? Y cuando me voy dando cuenta de todo eso, al darme cuenta es cuando puedo tomar decisiones claras desde mí y no desde lo que los demás piensen de mí, para hacer aquello que yo crea que me va a hacer sentirme mejor. Entonces, eso es el proceso. Que se puede hacer más o menos rápido dependiendo de si te doy más información o menos información, o si vamos a ir sacando la información poco a poco en el proceso terapéutico. Tú ten en cuenta que la psicología humanista es la base del desarrollo personal. Es decir, el coaching se basa en la psicología humanista. La escucha activa forma parte de todas las terapias. El respeto hacia la persona y el no juicio está ahora en todo lo que el movimiento de la compasión, que se sabe que si tú puedes ser compasivo con alguien, le ayudas
a que mejore mucho más que si tú estás criticándole, juzgándole y diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es una base muy amable, muy conciliadora, muy relacional y siempre pensando en que la persona tiene ese potencial dentro y lo que hay que hacer es ayudarle a desarrollarlo. Cambiando el estado de ánimo, ¿podemos cambiar nuestro comportamiento también? La pregunta del millón es ¿cómo hacerlo? A ver, hoy en día existen cada vez más técnicas que facilitan el proceso y que no se tiene que estar 10 años en terapia como se hacía antiguamente en el psicoanálisis, ¿no? Y por ejemplo están las técnicas de psicología energética que te ayudan a liberar las emociones de una forma rápida y eficaz, ¿no? Que es conectando con la emoción y estimulando puntos de acupuntura, que los chinos hace 5.000 años sabían que las emociones te están indicando que algo no va bien. Entonces, cuando tú estimulas los puntos de acupuntura dando golpecitos en ellos, vas liberando esas emociones y tu cuerpo se va calmando, tu sistema nervioso se va calmando, y cuando tus emociones se calman, tu percepción de la realidad pues la ves más positiva. Mientras que tus emociones, por ejemplo, cuando estás en miedo, pues no ves nada positivo, estás en peligro y tampoco tienes mucha empatía con los demás porque estás en modo supervivencia, estás pensando necesito hacer algo para yo sentirme bien, ¿no? Y no piensas casi en los demás. Entonces, cuando tú liberas esas emociones, entonces vuelves a un estado de calma y desde el estado de calma ves las cosas positivamente. Por ejemplo, si tú liberas el miedo y confías en ti mismo, pues entonces tú tendrás una visión más positiva. Entonces, liberar las emociones negativas, que no hay emociones negativas, hay emociones en intensidad negativa, es decir, el enfado es bueno, pero el exceso de enfado no es bueno. El miedo es bueno en el sentido de que te pone alerta para el peligro, el exceso de miedo no es bueno. La tristeza es buena porque te ayuda a hacer introspección, el exceso de tristeza no es bueno. Entonces, el encontrar el punto medio de las emociones y saberlas manejar es fundamental y esto es uno de los focos de la psicología humanista. Las emociones son cruciales para generar el cambio. Definitivamente somos el resultado de lo que han metido en nuestra cabeza. Me refiero a padres, educadores, la política, las ideas que están rondando desde que estamos pequeñitos. Todo lo que tenemos en nuestra mente es porque alguien lo ha sembrado allí. Podemos cambiar ese chip en cualquier momento de la vida. La psicología humanista nos invita a hacerlo. ¿Cómo podemos empezar a hacer este trabajo? Que es un trabajo arduo y en donde se ven buenos y efectivos resultados. Absolutamente. Es decir, ya se sabe que el cerebro está en continuo cambio y que se pueden generar nuevas neuronas y además que el cerebro nuestro es plástico y podemos estar aprendiendo hasta el día que nos muramos, ¿no? Entonces, antiguamente se pensaba que tú tenías X neuronas y que si no las ejercitabas se iban desapareciendo y entonces cuando llegabas a ser más mayor, pues entonces ya no te funcionaba bien la cabeza, ¿no? Pues eso no es así. Entonces, el tema es que hay que ejercitarlas y hay que hacer un aprendizaje, hay que mantenerlas, pues como quien dice, vivas, ¿no? Entonces, cuando tú te interesas por cosas, cuando tú te motivas por aprender, cuando tú quieres relacionarte con otras personas y contribuir a la sociedad, todo eso hace que tú te mantengas joven y te mantengas, pues, joven y bien, y que tengas bienestar, ¿no? Entonces, esto ya está más que asumido en toda la ciencia. Precisamente, cuanto más ejercites tu cerebro y más quieras aprender y más quieras mejorar, mejor vas a estar. ¿Cómo hacemos para sacarle ventaja? ¿Cómo hacemos para sacarle provecho a esas emociones que llamamos malas? Las ponemos entre comillas porque saben que las comillas cuestionan y no hay nada bueno ni nada malo, todo es cuestión según nuestra interpretación. ¿Cómo hacer? No hay nada bueno ni malo. Mira, vamos a empezar por el miedo. El miedo lo que te hace es que te pone alerta y entonces te está diciendo que hay posibles peligros. Entonces tú, si ese miedo lo utilizas para buscar recursos, para buscar apoyos y para desarrollar capacidades, pues no es malo el miedo. Entonces lo que te está indicando es que tienes que hacer algo para conseguir liberarte de ese miedo, ¿no? Entonces
el miedo lo que hace es que activa tu organismo y entonces te pone alerta, pero si tú te das cuenta de que tienes ese miedo, puedes decir, a ver, ¿qué me está poniendo a mí alerta? Me está poniendo a mí alerta, pues que a lo mejor pienso que mi jefe me va a hacer una evaluación negativa y entonces puede peligrar mi trabajo. Bueno, pues entonces ya puedo abordar ese tema para bajar ese miedo, ¿no? Entonces, ese es el miedo. El enfado tiene que ver con que yo no estoy consiguiendo algo que quiero o alguien me está forzando algo que no quiero. O sea que tiene que ver con los límites. Entonces, cuando tú te enfadas adecuadamente y dices, no, eso no me gusta y yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces es un enfado correcto. Cuando tú chillas y gritas y dices, maldita sea, no quiero esto, eso es un enfado incorrecto. Pero el enfado, el objetivo, la función del enfado es poner límites, afirmarte a ti mismo y saber decir que no y que sí a lo que tú quieres y lo que no quieres, ¿no? Luego es funcional en ese sentido. La tristeza es la única emoción que en vez de estar lanzada hacia el exterior, está hacia el interior. Entonces, normalmente nosotros miramos mucho menos al interior que al exterior. Entonces, la tristeza te pone más en contacto contigo mismo. Y cuando alguien está triste, primero necesita ocuparse de sí mismo. Y luego, muchas veces, la tristeza busca compañía, alguien que te acompañe y que te ayude a no sentirte tan metido dentro de ti mismo, pero que te acompañe mientras que tú estás conectando contigo mismo. Así que la tristeza tampoco es mala. Pero fíjate que hay 3 emociones que la gente considera negativas, pero porque las ve en exceso. El exceso de miedo es negativo, el exceso de enfado es negativo, el exceso de tristeza es negativo. Pero cuando yo no tengo ni miedo, ni enfado, ni tristeza, ¿qué tengo? Alegría, que es la cuarta emoción primaria importante. Entonces, esas son las emociones que también se llaman de supervivencia, que son las que nos movilizan más. Pero luego están las emociones sociales, que son la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos, el desdén, el orgullo. Entonces, también hay que entender nuestras emociones sociales porque nos están diciendo que en la relación con los demás nos sentimos menos o nos sentimos más o nos sentimos que nos falta algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también nos ayuda a entendernos más. Y cuando trabajamos las emociones de supervivencia y las emociones sociales, entonces las podemos convertir en lo que ahora se llaman emociones positivas, como son el agradecimiento, la compasión, el interés, la curiosidad. Entonces, hay 3 tipos de emociones y lo que tenemos que conseguir es entender realmente qué sentimos para poderlo transformar en emociones que nos hagan sentirnos bien, como las emociones positivas. Victoria, como siempre, agradecemos mucho tu presencia en este diario. Gracias por todo lo que nos enseñas, que tengas una buena jornada, un beso, un abrazo desde aquí y que la pases muy bien. Gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre, así que encantada de estar con vosotros. A ustedes les mando un beso inmenso, un abrazo grandísimo y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gestionar nuestras emociones, una muy buena opción para cambiar las sensaciones de nuestro cuerpo, para cambiar la manera en cómo vemos nuestra realidad. Chao.